thank you all for being here as part of this webinar on Senate Bill 91, which was passed in the California State Legislature in January. Gracias a todos por estar aquí en este webinar que fue pasado, aprobado en por la Asamblea de California. So we are going to give you the details of what we know right now. We don't know everything. So Vamos a darles los detalles de todo lo que sabemos hasta ahorita, pero decimos que no sabemos todo, absolutamente todo. When we get more details, we will make sure to get the information out to you. Una vez que tengamos todos los detalles, nos vamos a asegurar que pasamos toda la información hacia ustedes. So one thing that will be important to know is that you will be able to submit an application for assistance probably starting mid-March. Una cosa que les puedo decir es de que ustedes van a poder llenar su aplicación para asistencia posiblemente a mediados de marzo. So we want to make sure that you are ready to submit that application if you need to. Nos queremos asegurarnos que usted está listo para poner esa aplicación y si no le ayudamos. So that's what we're going to speak about together today. De eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. You should receive, if you haven't already, receive soon information about any back rent you owe. And usted va a recibir, si no lo ha recibido todavía, información acerca de renta que está pendiente, que no hasta ahora. And you should receive with that letter a declaration that you can sign if you are experiencing financial distress. Y con esa carta va a llegar una declaración que usted puede firmar en donde usted va a decir si usted está en dificultades. Por eso es que usted no puede pagar su renta. And if you do not receive that letter and the declaration, please reach out to Seema, Marissa, or Allison. Y si usted no recibe esa carta con la declaración, por favor, haga contacto con Seema, Marissa, and the other name? Allison. Allison. This is a copy of what the declaration of COVID-19 related financial distress looks like in English. Esta es una copia de la declaración de estrés financiero debido al COVID-19 en inglés. And then we also have a version in Spanish that is sent out. También tenemos una versión en español que ya mandamos. So these are, if you are experiencing one or more of these reasons, then you should sign and date this declaration. Esto es, como puede ver, si usted está pasando por cualquiera de una o más de estas razones, usted de estrés financiero, usted puede firmarla y mandarla. So it's important for you to know that your signature, this is signed under perjury. Es muy importante saber de que esa firma va bajo perjurio. And the reason that's important is that in this instance, do not hold back any information about your situation. Y la razón por la que es importante es de que a este momento usted, por favor, no retenga ninguna información que tiene que ver con su situación. So from our experience and talking to people from the state, they want to make as many people as possible to be able to apply for this assistance. En nuestra experiencia y hablando con la gente del estado,
Ellos quieren asegurarse que tanta gente como sea posible pueda aplicar para estos fondos. But the state of California will also be doing fraud cross checks. Pero también el estado de California va a estar chequeando por fraude. So it's to make sure that you are not double dipping. So getting assistance from the state while also getting assistance from another program. Entonces quieren asegurarse que usted no está metiendo su chip en dos platos diferentes, recibiendo asistencia del Estado y recibiendo asistencia de otros programas. And having received assistance in the past does not make you more or less likely to receive this current assistance. Y el hecho que haya recibido asistencia en el pasado no la hace más ni menos elegible para este programa. So again, those declarations, if you have experienced a financial hardship related to COVID, Una vez más, una declaración de que si usted está pasando por estrés financiero debido a la situación del COVID-19 and if that financial hardship has impacted your ability to pay your rent, y si ese estrés financiero le está afectando para su habilidad para poder pagar su renta, go ahead and sign that now. dele y por favor firme esto ya. And we want you to also be preparing documentation that will be able to show, to demonstrate your economic hardship. Y también queremos que usted esté reuniendo ya documentación para poder probar de que usted en realidad está pasando por esa dificultad económica. So that could be an email or a letter you received telling you that you lost your job. Eso podría ser un correo electrónico o una carta en donde le dicen que usted ha perdido su trabajo. It could also be an email, letter, or even a text telling you that your hours are being reduced. Y también podría ser, una vez más, un correo electrónico o aún un texto en donde le dicen que sus horas de trabajo han sido reducidas. It could be an unemployment approval. Podría ser una aprobación de beneficios de desempleo. Or it could be if you're self-employed, your bank account that shows that you're bringing in much less than you were before. Y también podría ser su estado de cuenta de banco en donde usted puede probar de que sus fondos han sido reducidos, sus ingresos están reducidos. And you also should pull together documents about your current income situation. También se supone que tiene que tener documentación acerca de su situación de ingresos que es actual. And you want to choose the documents that look the worst for you. Y quiero que escoja el documento que muestra lo peor para usted. So that could be your 2020 taxes. Y eso podría ser los impuestos del 2020 Or it could be income documents that show your current income status. o podría ser un documento de ingresos en donde muestra cuáles son sus ingresos actuales. And the state will be prioritizing people that are at 50% of the area median income or less. Y el Estado le va a dar prioridad a las personas que tengan 20 what's that, 20 or 20 and 15%. 50% of the area median income. Ok, que muestren que tienen un 20% al 50% de la media, del ingreso mediano o medio del área. So I'm pulling up what the 2020 area median income limits are.
Aquí estoy mostrando cuáles son los ingresos medios del área para 2020. So this row shows you the 50% category. Esta línea muestra la categoría del 50%. So the state will be prioritizing households of 1 person, 2 person, all the way up. You can see the numbers that are at 50% of the area median income or less. Así que el Estado va a estar dando prioridad a una persona, 2 personas o más que estén al 50% de los ingresos medios del área. I'm going to stop now. Does anyone have any questions? Me voy a detener ahorita. ¿Hay alguna pregunta? I just have a question about, I'm sorry, I got on a little late, so my apologies. If you want to translate that, that's okay. I don't know if it was I just wanted to ask, so I was like during the pandemic, they cut my hours, and just now here in January, they put them back up again. So what would be like the document that you would need to like prove, because I heard about all the different examples, but like from so now things are better. So like what would be like a good example for a document, like that it was bad, and then that's what I mean, like, so I'm not sure. Yes. Yeah. Mario, do you want to translate? Yes, please. Can you repeat the question? Yeah, that's what I was trying to ask, because I'm asking, yeah, because I can hear you, but very soft. Okay, so I was working during the pandemic part-time. Now in January my pay's gotten better again, and I was asking what documents, how could I prove the past failures, and now it's better. So. Okay, la señorita aquí está haciendo una pregunta donde dice de que estuvo trabajando menos horas durante la pandemia en marzo y más adelante, pero ahora en enero las cosas han mejorado. Entonces está preguntando qué clases de documentos necesita para probar su situación anterior. Yeah, thank you. That's a very good question. Muy buena pregunta. I would encourage you to pull together any documentation you have showing what your income was before you went part-time, and then all of the income that you received while you were part-time. Yo diría que reúna todos los documentos que usted tenga cuando estaba trabajando solamente, que no era a tiempo completo, y luego los documentos cuando comenzó a trabajar a tiempo completo. If you're able to, probably the easiest thing, if you submit your taxes for 2020, that would show everything. Y si sería mejor también si usted también puede traer los declaración de impuestos para el 2020. Eso sería lo mejor. Okay, I could do that. I still have my I haven't filed my taxes yet, but I have my W-2. Yeah, Podría hacer eso. Todavía no he hecho la declaración de impuestos, pero tengo el W2, que es el reporte. Yeah, I would encourage you to go ahead and file those, just because it'll be the easiest way for you to show your decrease in income. Yo creo que lo mejor sería de que vaya a hacer y haga su declaración, porque sería la mejor forma de mostrar su baja de ingresos. And do you have anything, are you self-employed or you have an employer? I have an employer. Tiene un empleador. So if you have anything from them, an email, a letter, or a text, saying that you have a
been decreased in your hours, that would also be a good thing to have a copy Si of. usted tiene un correo electrónico, un texto, una carta que diga que le están bajando las horas, eso sería bueno también. Okay, I can do that. Okay, great. Are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Okay, I'm going to continue with a few more details on what we know right now. Ok, entonces voy a continuar con unos cuantos más detalles acerca de lo que sabemos hasta ahora. Currently, we do not know how the application process will work for everyone. Hasta ahora no sabemos cómo el proceso de solicitudes va a funcionar para cada quien. For example, we think that residents of Oakland will likely be able to apply through the city of Oakland. Por ejemplo, nosotros pensamos de que los residentes de Oakland van a poder solicitar por medio o a través de la ciudad de Oakland. And we think that Berkeley residents will likely apply through Alameda County or the state of California. Y creemos que los residentes de Berkeley van a poder hacer su solicitud a través del condado de Alameda o del estado de California. And San Francisco residents will go through either San Francisco County or the state of California. Y los residentes de San Francisco van a hacerlo a través ya sea de el condado de San Francisco o del estado de California. The Northern California Land Trust has applied to be one of the organizations that would do outreach about this assistance and also take applications. El Northern California Land Trust ha solicitado que para ser una de las organizaciones que pueden llegar hasta la gente para hacer parte de esta aplicación. And that would be for Alameda County, Contra Costa County, and Solano County. Y eso sería para el condado de Alameda, el condado de Contra Costa y el condado de Solano. And we would be working with many different partners whose job would be to do the outreach and get the word out. Y vamos a trabajar con varios asociados para que ellos van a estar en cargo de poner la palabra allá afuera para la gente y ayudar. And we're committed to working with residents in San Francisco so they know exactly who to go to apply for assistance. Y estamos trabajando también con los residentes de San Francisco para que así sepan dónde es que tienen que ir para hacer la aplicación. So again, we think that the first applications, people will be able to apply starting March 15th. Y una vez más, creemos que la primera aplicación la gente va a poder aplicar el 15 de marzo. And there is a first tier of funding that will go out from the state of California. Y el primer nivel de fondos van a llegar del estado de California. They think that first round of funding will be dispersed by March 31st. Ellos creen que ese primer fondo va a ser desembolsado el 1 de marzo. But there will be other rounds of funding over the next 7 months. Pero también van a haber otros desembolsos después de marzo. So again, Allison from our office sent everyone their individual rent balances. Y una vez más, Allison va a estar mandando un estado de cuenta de los balances de rentas. Those went out on Friday, so you should receive them soon. Esos salieron el viernes, así es que muy pronto los van a recibir. As part of this program with the state, anyone who applies for assistance, the state will pay for 80% of your past due balance.
plan, como plan de ayuda del Estado, esos que van a aplicar para asistencia, el Estado va a pagar el 80% de su balance. And the Northern California Land Trust will waive the remaining 20% of your past balance. Y el Northern California Land Trust va a eliminar el resto, 20% de su cuenta. So this is basically all that we know right now. Básicamente eso es todo lo que sabemos hasta ahora. But as soon as we have more details, we will make sure everyone knows. Pero tan pronto como tengamos más detalles, les vamos a dejar saber a todos. Are there any other questions that people have? ¿Hay alguna otra pregunta que la gente ahí tenga? Just wanted to see if there was anything that I missed in the beginning of the call, or was it just basically like introductions? Nomás quiero saber si hay algo que me perdí antes, cuando comenzó, como la introducción. There were some things that you missed, but I've been recording this session, so I'm going to send it out to everyone probably later today or on Monday, so you'll be able to watch everything. Lo que a usted ha perdido, se ha perdido, ha sido grabado. Toda la sesión está siendo grabada y más tardecita yo la voy a mandar a todo mundo. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. I don't know if Marissa or Seema, if you guys have anything that you want to add as far as, I don't know, support from NCLT or things that you want people to keep in mind. No sé si Marisa o Sima tienen algo que agregar para que la gente lo sepa, reportes de NCLP o algo otras cosas. No, I mean, I think this is a helpful initial overview, and just we'll continue to be mindful of deadlines and just making sure that, you know, we're being communicative in a timely fashion. Yo creo que este es la comunicación inicial de una revisión en general de cómo están las cosas. Yo creo que más adelante vamos a estar informándolos. Yeah, and I would add that we're also here, you know, for continued questions that might come up. Y también quiero añadir que vamos a estar aquí para cualquier pregunta más adelante que ustedes tengan, se les vengan más adelante. And I'm also learning as we go. So if I don't know the answer right away, I could get back with you and after finding out. Y también estoy aprendiendo en el proceso, así es que hagan la pregunta y yo voy a averiguar y así después les doy la respuesta. Right, great. Thank you so much, everyone. I know that this legislation wasn't what everybody wanted. Muchas gracias a todos. Yo sé que esta legislación no es exactamente lo que todo el mundo quería. And that's because landlords are not required to participate in it. Y eso es porque los dueños de propiedad no están obligados a participar. Obviously, we will be participating. Obviamente nosotros sí estaremos participando. And there are other landlords who will be participating as well. También hay otros propietarios que también van a estar participando. And if you want to send this information or this video out to your neighbors, Si usted quiere pasarle esta información o este video a sus vecinos, that could probably be helpful for them. And if their landlord hasn't decided to participate, maybe they can pressure them to do so. eso tal vez les podría ayudar. Y si el propietario no ha querido participar del programa, le pueden poner presión para que entre y participe en el programa. All right. Are there any final questions? Ok. ¿Preguntas para el final?
Okay, and I'm sorry, I know that we didn't have a full round of introductions at the beginning. Lo siento también de que no tuvimos toda una rueda de presentaciones al principio. So if people want to introduce themselves right now and where they're calling from today and what NCLT property they live in, that would be cool. No pressure. Si la gente quiere presentarse y decir en cuál propiedad de Northern California Land Trust viven, bienvenidos. Could start us off with introductions. So my name is Seema. I'm working as a property manager right now with NCLT. And yeah, I'm looking forward to figuring this all out with everyone. But I'm currently in a low equity co-op myself in Berkeley, unceded Ohlone territory. And Sí, mi nombre es Sima y soy manager de propiedad de NCLT y actualmente estoy viviendo aquí en Berkeley. Thank you, Seema. Would anyone else like to introduce themselves? Oh, my name is Mario. I am Spanish interpreter from San Francisco. I'm Crystal. I live at Baker's Dozen in San Francisco. What's your name again, please? Crystal. Crystal. Mm-hmm. Oh, de San Francisco. Okay. Mm-hmm. Greetings, I'm Marissa, working as property manager with Northern California Land Trust. Mi nombre es Marisa y estoy trabajando como manager de la California Land Trust, the Northern California Land Trust. Hi, I'm sorry. Oh, go ahead. Hi, I'm Salima, and I live in the Berkeley Unity Gardens. Y mi nombre es Selima y estoy viviendo en la Berkeley Community Garden. And Carmina? Oh, I'm sorry, we can't hear you. I don't know why. Do you have access to the chat? You could put your information. Ok. We can hear you now. Ok, perfecto. Hola a todos, mi nombre es Carmina. Hello, everyone. My name is Carmina. Y también vivo en Baker Dozen. Nice to meet you. Thank you. So Crystal, I know actually we're getting some feedback. Oh, there is Sorry. an echo. Yeah, I figured it out. So Crystal, this session has been recorded and I will send it out later today or Monday, so you'll be able to watch everything. Okay, Crystal, esta sección ha sido grabada y más adelante yo la voy a mandar para que la vean. And if there are any additional questions that people have, feel free to reach out to myself, Marissa, or Seema. Si tienen alguna otra pregunta, no sientan que son libres de conectarse con nosotros, ya sea conmigo, con Sima o con Marisa. All right. I really appreciate everyone being here today. I hope you get to enjoy the beautiful weather. Aprecio que hayan venido hoy este día y espero que disfruten el resto de este día tan magnífico que tenemos. And thank you to Mario for interpreting today. Thank you. Been a pleasure. thank you both. Appreciate it. All right. Enjoy your Saturday.